Buenos días, muchachos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver, a seguir viendo la materia de la semana, que sería el tema de sucesiones. Si quería indicarles que le he hecho varias modificaciones a la autoevaluación de esta semana, y entre ellas las correcciones de la vez pasada, que era agregar aquí lo de la hipótesis de inducción, y también algunas otras cosas que habíamos visto la vez pasada. Aquí agregué el paso con k igual 0, que se me hizo, con la sumatoria. También hice la expansión de las sumas acá para que quedara un poco mejor. Eso significaba el cup. Y por otro lado también se agregaron algunas, bueno, este también, pero se agregaron algunos ejercicios que estaban también en la lista de ejercicios y que no estaban antes en este. Por ejemplo, este de la productoria y también este de la suma de los arcotangentes. Entonces los hicimos en clase del otro grupo. Eh, y bueno, ahí está la respuesta para que la tengan por ahí presente. Aquí. Lo que vamos a ver hoy son sucesiones. Entonces nos vamos a basar un poco en esta parte y también en la semana 9. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran, algún comentario que tengan por ahí antes de empezar. Ok, entonces vamos a empezar a ver sucesiones. Si tienen dudas sobre lo que vamos viendo, me dicen. Muy bien. En general, uno empezó a ver sucesiones. Creo que desde el colegio uno las ve, nada más que no las llama a ese nombre. Por ejemplo, cuando uno va a hacer el examen de admisión de la U, a veces le dan ciertos números. Le dicen, por ejemplo, le dan la siguiente sucesión: 1, 1, 2, 3, 5, 8. Y le dicen, ¿cuál es el número que sigue? ¿Sí? Esa es una sucesión de números, ¿sí? Que tiene cierta fórmula. Entonces, dada esa fórmula, uno puede poner cuál es el número que va acá. ¿Okay? Y así uno puede seguir encontrando números y números y números dependiendo de cierta fórmula. O por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Esta es la sucesión de números pares. Bueno, empezando puede ser empezar en 0. Y uno la puede escribir con la fórmula 2n. 2n. ¿Okay? Con n en n. Y pues nada, la sucesión empieza en 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, etc. Esas son las sucesiones numéricas. Uno las ve desde hace mucho tiempo. Nada más que tal vez no les llama a ese nombre. ¿Okay? Pueden tener una fórmula explícita como esta que está por acá. Entonces, en este caso, Fn es una sucesión y se escribe la forma 1 sobre 2 a la n menos 1. Y me indican que empieza en 1. Entonces, si pongo 1 aquí, me queda 1 sobre 2 a la 0, 1. Si cambio a 2, me queda 1 sobre 2 a la 2 menos 1, 1 medio. Y así sucesivamente. ¿Okay? Esa es una sucesión numérica. En pocas palabras, las sucesiones son funciones de los números naturales en los números reales. ¿Okay? Que uno les puede llamar con el siguiente nombre. Puede llamarles A sub n, o X sub n, o Y sub n, o en general se le pone un montón de nombres. Pero técnicamente es simple y sencillamente una etiqueta. ¿Okay? Uno va etiquetando ciertos números. Donde, por ejemplo, este número 1 sería el A sub 1. Porque es la sucesión con 1. O lo mismo que f evalúa en 1. Este sería a sub 2. O la función alada en 2, este sería a sub 3. A sub 3. ¿Okay?
Al final de cuentas, entonces es una sucesión, es una función. Y se puede notar de varias formas. Por ejemplo, se puede notar de esta forma, ¿sí? Donde indica en dónde empieza, para n en n, en pocas palabras, esta empezaría en 0. Y se escribe de esta forma, digamos, si uno la quiere expandir, por así decirlo, sería a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. O también se puede escribir como un par ordenado infinito. Bueno, no un par ordenado, como una n-tuple infinita, por así decirlo. No sé si así se dice exactamente. Pero es técnicamente, sí, creo que se puede decir como una n-tuple infinita. ¿Ok? Muy bien. También se puede escribir de esta forma. Son formas de describirlo, eso es todo. Aquí vienen algunas descripciones de cómo se le dice a n. Por ejemplo, en estrellas son todos los números enteros desde 1 hasta más infinito. Es lo mismo que z más. Y n es z más unido con el 0. Empezamos desde el 0 y vamos hasta infinito. Aquí. Ok, vean que las sucesiones, si uno las quiere poner en un gráfico en sí, aunque en realidad no, una sucesión más que vivir en un, ¿cómo es que se llama? En un plano vive en una recta, en realidad. Entonces, más, más claro sería poner una recta y poner los puntos. Entonces, por ejemplo, aquí, esta sucesión que es 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera, ¿okay? En realidad debería ponerse como por acá. Entonces, más bien aquí lo pusieron al revés. Voy a ponerlo así. Bueno, no al revés, sino que uno lo ve con otra perspectiva. Entonces, si uno coloca esto y proyecta esos puntos sobre esta recta, entonces vean que este puntito iría para acá. Entonces, se me hizo... está. Entonces, este puntito iría aquí, este puntito acá, este puntito acá, este puntito acá, y voy a poner aquí. Se me hizo este puntito iría aquí y así sucesivamente. En pocas palabras, si usted agarra una recta y la coloca aquí, como la sucesión son números, 1, un medio, un tercio, etcétera, entonces vean que si aquí está, vamos a ver, si 1 está, vamos a escribirlo, por aquí está el 1 y aquí está 0 en este caso particular, entonces esa sucesión, si uno la quiere dibujar, empieza en 1, luego un medio, luego un tercio, más o menos como aquí, un cuarto, está como por acá, un quinto, y ahí va. Okay, uno va poniendo puntitos y puntitos y puntitos y puntitos y puntitos. Vean que esta sucesión se va haciendo cada vez más chiquitita. Okay. En pocas palabras, todos los puntitos se van acumulando y acumulando aquí alrededor de 0. Okay. Pero nunca llega a ser 0, porque esta sucesión, dado que tiene un 1 arriba, esta es la sucesión 1 sobre n más 1, nunca llega a ser 0, pero todos los puntitos, si uno los escribe aquí en esta recta, se van acumulando, acumulando, acumulando alrededor de 0. Eso quiere decir que tiene un límite, y el límite va a ser ese 0. Porque a partir de cierto n, uno técnicamente todos los puntitos o todos los términos de la sucesión van a estar demasiado cerca de 0. Eso quiere decir que las sucesiones tienen límites o convergen a un valor. Algunas sucesiones, otras no. ¿Okay? Nada más que es un poco más sencillo de ver. Cuando uno tenía un límite, aquí, si uno lo ve como una gráfica, esta función, si pudiéramos interpolar los puntos, cuando digo interpolar, me refiero a unirlos. Si aquí en la gráfica unimos los puntos,
Entonces vean que parece que se está formando una función que su límite cuando n tiende a infinito me va a dar 0. ¿Sí? Si hacemos esta gráfica así, parece que tiende a 0. ¿Sí? Si lo vemos en una recta, en la recta real, y empezamos a poner los puntitos, otra vez, parece que converge a 0, porque todos se van apelotando ahí alrededor del 0, a partir de algún momento. Muy bien. Más sencillo, digamos, no de forma gráfica, sino ya el cálculo puro y duro. ¿Qué pasa si hacemos n tender a infinito? ¿Qué pasa si usted lo hace a la vieja escuela utilizando un límite pensando como si fuera una función y agarra n y lo hace tender a infinito? Si n tiende a infinito, me queda 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito me da 0. ¿Sí? Entonces, a grosso modo, el límite de esta sucesión es 0. ¿Por qué propiedades? Técnicamente por las mismas de los límites, entre comillas. ¿Sí? No todas las sucesiones se comportan igual que un límite común y silvestre de cálculo 1. Eso es muy importante y vamos a ver los casos en que no viene al caso tratarlas igual. ¿Sí? Pero al final de cuentas, entonces la parte de sucesiones se resume en un cálculo de límites. ¿Okay? Entre otras cosas, tienen otras cosas que vamos a ir viendo. A esto podemos aplicar la inducción y otras cosas. Muy bien. Aquí tenemos otra, y se considere la sucesión a n igual menos 1 a la n entre 3n más 1. Esta ya no es una sucesión que uno la pueda ver como una función. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en general esto no está bien definido para todos los números reales. Entonces no es tan fácil como poner nada más, hacer el límite cuando x tiende a infinito, cuando n tiende a infinito. ¿Okay? Otra cosa importante sobre los límites de sucesiones es que siempre van a ser, vamos, siempre, voy a ponerlo por acá. Cuando usted lee una sucesión como esta, o esta que está acá, o todas las demás que aparecen ahí, esta que está aquí, etcétera. Cuando le digan calcule el límite de la sucesión, el límite siempre va a ser cuando n tiende a infinito. ¿Okay? Aquí no hay nada de límites laterales, de límites a menos infinito, ni de límites a un número. No vamos a calcular el límite cuando n tiende a 0, ni ninguno de ese tipo de cosas. Todos van a ser límites cuando n tiende a infinito. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Entonces uno debería recordar un poco cómo calcular límites cuando x tendía a infinito, porque le puede ayudar de cierto modo. ¿Okay? Muy bien. Okay. Entonces, otra vez vamos a escribir esta sucesión, nada más para interiorizar el concepto. Entonces, dice, escriba una representación extendida de la sucesión, calculando los primeros 4 términos de la misma y describe el rango de la sucesión. Entonces, ¿cómo describir o cómo expresar de forma extendida esta sucesión? Pues sería evaluando, empezando con 0. A sub 0, que es este que está aquí, lo único que hace es cambiar el n por 0. Es una fórmula, aquí está escrito como una fórmula. Menos 1 a la 0 es 1, 3 a la 0 es 1, más 1. Aquí está. ¿Quién sería a sub 1? A sub 1 es menos 1 a la 1 sobre 3 a la 1 más 1. Aquí está. A sub 2, pues lo mismo. Vean que con esta fórmula yo puedo averiguar a sub 1000 sin ningún problema, o a sub 1.000.000. ¿Okay? Sería nada más cambiar n por 1000 o por 1.000.000. Muy bien. Los primeros 4 términos son estos que están acá. ¿Okay? Que ya haciendo la suma de fracciones, bueno, las sumas respectivas, el denominador, me va quedando 1/2, menos 1/4, 1/10, menos 1/8, menos 1 entre 28 y 1 entre 82, etc. ¿Cómo se describe el rango? Pues nada más poniendo los valores de la sucesión. El rango sería exactamente esos valores. ¿Okay? Que es lo mismo que poner la fórmula dado o tal que n pertenece a n. ¿Okay? Muy bien. Hay muchos tipos de sucesiones.
En fórmulas y demás. Una de las formas también de describirlas es por medio de una fórmula por recurrencia, que vamos a ver más adelante. Eso les encantan a los informáticos y demás. Vean que esta sucesión es, dependiendo del valor de n, si n es 0, a sub 0 sería menos 1 a la 0, que es 1, más 1, que sería 2. Entonces, esta sucesión que está aquí empieza en 2. A sub 0 es 2, a sub 1 sería menos 1 a la 1 es menos 1, más 1 es 0. Entonces vean que esta sucesión va dando 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0. Ahí ya está. Esta sucesión va dando entre 0 y 2, 0 y 2, 0 y 2, 0 y 2. El rango sería 0 y 2. Vean que esta sucesión, si yo la describo gráficamente, si yo hago una gráfica por acá y pongo todos los puntos de la sucesión, o los intento escribir todos, el primer punto es 0, digamos que aquí está 0. El segundo punto es 2. Este es a sub 0, a sub 1. Y luego se repiten. Voy, bueno, sería 2. Voy a ponerlo aquí. Este sería 0. Y este sería 2. Entonces aquí cae a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7. Ven que se la pasa jugando entre estos dos. Por así decirlo, nunca se apelotan alrededor de un valor. Eso quiere decir que esta sucesión es divergente o que su límite no existe. ¿Okay? Eso es importante. Alrededor de la lectura semanal van a haber varias fórmulas que uno debería apuntar en una fichita para recordar estos límites que van a ser sumamente importantes y vamos a tener que lidiar con esto de aquí hasta que se acabe el semestre. Porque cuando veamos series, hay unas cosas que se llaman criterios de convergencia en donde vamos a tener que calcular límites de sucesiones. Y todas estas fórmulas van a ser sumamente importantes. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver ahora sí, bueno, lo que les venía diciendo desde antes, la convergencia de las sucesiones. Quiere decir que uno puede calcular el límite de una sucesión y vamos a ver cómo hacerlo. Muy bien. Ok. Una sucesión a sub n se llama convergente si existe un número finito, igual que antes con los límites de funciones, de modo que si n es suficientemente grande, entonces a sub n se encuentra lo suficientemente cerca de él. Eso es a lo que me refería con que sea pelota. ¿Okay? Si ese límite no me da finito o no me da un número en sí, me da varios números o cosas por el estilo, quiere decir que la sucesión es divergente. ¿Okay? Y el límite no existe. ¿Okay? Entonces, como es de esperar, bueno, a él se le llama el valor de convergencia, por si acaso a uno le dicen o le preguntan, ¿cuál es el valor de convergencia de una sucesión? ¿Okay? Entonces, como es de esperarse, el límite hereda o tiene ciertas propiedades similares a las que tenemos con los límites de cálculo 1. Por ejemplo, que es lineal, separa sumas en sumas y saca constantes. ¿Okay? La suma de dos sucesiones, el límite de esa suma es la suma de las sucesiones. O la resta, da lo mismo. El límite del producto es el producto de los límites, siempre y cuando el límite de cada una de esas sucesiones exista. ¿Okay? Y luego, si el límite de Bn es distinto de 0, el límite de la división de An entre Bn es igual a la división de los límites. ¿Okay? Y una sumamente importante es que si tengo una función continua y tengo el límite de n cuando tiene infinito de g de An, que sería como una composición, entonces yo puedo sacar la función continua y calcular el límite. ¿Eso para qué nos va a ser útil? Para poder aplicar el toque que hacíamos en cálculo 1 de aplicar e elevado al límite del logaritmo natural de cierta sucesión para bajar exponentes y demás. ¿Okay? Muy bien. Eso entre otras cosas, puede servir para otras cosas. ¿Okay?
Muy bien. Ahora, ¿cómo calcular límites? Si estas cosas son bien portadas, ¿okay? Cuando me refiero a bien portadas, es que yo podría decir, vean que estas sucesiones están definidas, por ejemplo, esta que está aquí, está definida para todo n mayor que 0. ¿Okay? Esta que está aquí, mayor o igual que 0, la primera. La segunda está definida para todo n mayor que 0. ¿Okay? Si esta cosa es bien portada, me refiero a que esta expresión yo lo puedo ver como cierta función de x, como 2x cuadrado menos x más 3 sobre 3x a la 2 más 4. ¿Okay? Vean que esta función es exactamente mi AN si yo evalúo mi X en N. Es decir, que f de N, si yo lo evalúo en un número natural, es lo mismo que AN, mi sucesión. ¿Okay? Entonces, esto para todo N mayor que 0. Mayor o igual que 0. En pocas palabras, si esta función está bien definida para todo X mayor o igual que 0, yo podría intercambiar los límites. Quiere decir que el límite de n cuando tiende a infinito, de AN es igual al límite de x cuando tiende a infinito de f de x. Límite de f de x. ¿Okay? Entonces, recalco, si entre comillas esta sucesión es bien portada, quiere decir que yo la puedo pasar a una función que es continua para todo x mayor que 0, en este caso, mayor o igual que 0, entonces yo puedo calcular el límite de la sucesión pasando la función y haciendo todos los toques de cálculo 1 que uno recuerda. ¿Okay? Lo bueno vuelve, dicen. Todos los trucos de cálculo 1 también vuelven. Entonces, el límite de esta función cuando n tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, noten, como es un polinomio sobre un polinomio y tienen el mismo grado, da 2/3. Quiere decir que el límite de esta sucesión es 2/3. ¿Okay? Es una forma rápida y fácil de calcular esos límites. ¿Cuándo son sucesiones, recalco, bien portadas? No siempre son así. ¿Okay? Este límite, por el contrario, da más infinito. ¿Por qué? Si yo lo paso a función, me queda 2x más 3x cuadrado entre x. Cuando x tiene infinito, entonces me daría arriba tiene un grado mayor que abajo, entonces me da infinito. ¿Okay? Ese sería entonces otro ejemplo. Se puede hacer directamente, sin pasar a función, hasta cierto punto. ¿Cómo? Haciendo los trucos que hacíamos en cálculo 1. ¿Okay? Y recordando o aprendiéndonos lo siguiente. Si usted tiene el límite de n cuando tiene infinito de 1 entre n a la alfa, si alfa es mayor que 0, entonces este límite daría 0 por la derecha, que es constante entre infinito. Si el alfa es igual a 0, me da 1 sobre 1, entonces el límite me daría 1. Y si alfa es negativo, esto pasa arriba y me quedaría n cuando tiene infinito, me da más infinito. ¿Okay? Entonces uno puede aplicar la vieja escuela de cálculo 1, sacando factor común forzado de esa parte un n cuadrado, me quedaría de esta forma, y evaluando, esto se va para 0, esto se va para 0, esto se va para 0, me quedaría 2/3. Esa es una forma de hacerlo. Esto se puede hacer de forma similar. Usted puede sacar un n a factor común, cancelar el n y ver que le da 2 más 3n. Quiere decir que da 2 más infinito, que da más infinito. Es divergente. ¿Okay? Entonces a veces no es necesario pasar la función, aunque se puede a veces. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay otros ejemplos de cálculos de límites. Este de la derecha es importante aprenderse. Si r es mayor que 1, r a la n da más infinito. Y esto es por la gráfica. Al final de cuentas, esto es como una función exponencial.
Pero podría pasar a una función como r a la x y ver cuál es el límite. Si r es igual a 1, me queda 1 a la n, entonces me daría 1. Si está entre 0 y 1 el valor absoluto de r, entonces me da 0. Y si el límite es negativo, el límite no existe. Perdón, si el r es negativo, el límite no existe. Bien, entonces, vamos a ver, voy a considerar estas sucesiones. Tenemos 2 a la 3n entre 5 a la n menos 1. Vean que uno puede reescribir esta cosa como 2 a la 3 elevado a la n y 5 a la menos 1 por 5 a la n, separando esto utilizando las leyes de potencia. En pocas palabras, me queda 5 por 8 a la n entre 5 a la n, que sería 5 por 8 quintos todo elevado a la n, otra vez, utilizando las leyes de potencia. Como 8 quintos es mayor que 1, nos venimos aquí a la fórmula 6 y dice, cuando el r es mayor que 1, el límite me da más infinito. Quiere decir que esta sucesión es divergente, porque este valor es mayor que 1, entonces el límite me da más infinito. Por otro lado, podemos hacer lo mismo acá. Entonces, note lo siguiente. En este caso, para esta sucesión, lo que se hizo fue sacar a factor común forzado las potencias de orden mayor, ¿sí? O las exponenciales de orden mayor. Aquí dice que se puede notar que 6 a la n es menor que 3 y que, vamos a ver, que la raíz de 6 a la n, que es lo mismo que raíz sexta a la n, es menor o igual que 3 a la n. Eso es para poder sacar un factor común forzado acá. Entonces ellos dicen, bueno, considere esta sucesión. Saque un factor común forzado de 3 a la n. En la parte de arriba no hay ningún problema. Usted saca un 3 a la n y le queda 2 a la n dividido entre 3 a la n, porque esta expresión no tenía un 3 a la n. Es como sacar un factor común forzado. ¿Sí? Menos 3. En la parte de abajo, si sacamos un 3 a la n, me queda 5 más esta raíz sexta entre 3 a la n. Estas las podemos cancelar y aquí este valor y este otro los puedo englobar en una sola potencia. Aquí me queda 2 tercios a la n menos 3 y 5 más raíz sexta entre 3 a la n. Como raíz sexta es más chiquitito que 3, este valor es menor que 1 y cuando el valor está entre 0 y 1 o es menor que 1, me da el límite 0. Entonces esta expresión me da 0, esta expresión me da 0 y el límite me queda menos 3 puntos. ¿Sí? Por ahora son muy similares a los límites que calculábamos en cálculo 1. ¿Sí? Otra cosa importante, igual que en cálculo 1, es que si el límite de la sucesión existe, entonces es único. ¿Okay? No pueden haber dos límites. Las sucesiones, como por ejemplo esta que está acá, a n, que es menos 1 a la n más 1, noten lo siguiente. Si considero solo los términos pares de esa sucesión, eso es lo que se llama una subsucesión de esta, porque estoy agarrando solo ciertos términos de la sucesión. Si agarro solo los términos pares, cambiando n por un número par, 2 a la k, este valor de menos 1 siempre me da 1 y 1 más 1 me da 2. Entonces la subsucesión de los números pares de esta sucesión me da 2. Pero si agarro la subsucesión de los números impares, ¿okay? Que sería menos 1 a la 2k más 1, este menos 1 siempre va a ser menos 1, ¿okay? Porque es una potencia impar. Me quedaría menos 1 más 1 y me da 0. Aquí tenemos un caso en donde la subsucesión de los pares da 2 y la subsucesión de los impares da 0. Como las dos subsucesiones dan distintas, el límite no puede existir. ¿Okay? Porque si el límite existe, es único. Entonces, esta sucesión es divergente. Otra cosa sumamente importante, esta sucesión no es como lo que yo dije que era bien portada. ¿Por qué no es bien portada? Porque si usted intenta pasar esto a una función, vamos a ver si se puede. ¿Okay? Si tengo f de x y digo, bueno, eso voy a intentar verlo con menos 1 a la x más 1. ¿Sí?
La pregunta es si esto tiene sentido. Entonces, ¿será que esa sucesión está bien definida para todo x mayor que 0? Mayor o igual que 0. Eso es falso. ¿Qué pasa si yo tomo x igual a 1/2? Por ejemplo. Vean que ahora estoy pensando en una función, entonces debería estar definida en todos los números reales, no solo en los naturales. Si yo lo quiero pasar a función, para intentar utilizar, no sé, el L'Hopital o lo que sea que vaya a intentar. Si pongo aquí x igual a 1/2, me quedaría aquí la raíz cuadrada de -1. Y eso no está bien definido en los números reales. Quiere decir que esta sucesión no puedo pasarla a función para calcularla. Voy a tener que utilizar otro tipo de argumento. En este caso se utiliza como el que teníamos acá. Entonces, cuando venga un -1 a la n, analice la subsucesión de los números pares y la subsucesión de los números impares. Si le da el mismo límite, si le da 2 y en el otro le da 2, quiere decir que el límite es 2. Si le dan distintos, no existe. Tenemos una pregunta en el chat. Vamos a echarle un ojillo. Bueno, no, Federico está diciendo que queda raíz un número complejo. Correcto, quedaría un número complejo y no estaría bien definido. Entonces este es un excelente ejemplo de algo que no se puede pasar a función. ¿Sí? Ya esta no se puede analizar igual que en las de cálculo 1, sino que en este caso se va a analizar con las subsucesiones. Aquí hay varios ejemplos y en la autoevaluación ahí les indico algunos teoremas, por ejemplo, que se pueden utilizar, que es eso de las sucesiones pares y las sucesiones impares. Y otra cosa, que para este tipo de sucesión, cuando viene un -1 a la n, no se puede pasar a función, sino que generalmente uno lo analiza cuando n es par y cuando n es impar. A ver qué sucede con los límites. En este caso particular, el límite de n cuando tiende a infinito, cuando n tiende a infinito de esta cosa, ¿okay? Como hay un -1 a la n, no lo puedo pasar a función, no voy a analizarlo de otra manera. Entonces, analizo la parte. Cuando n es par, ¿qué pasa si n es par? Pues agarremos este límite. Si n es par, -1 a la n da 1. Y estos valores quedarían igual. Bueno, solo que pares. Entonces me quedaría un polinomio sobre un polinomio con el grado de abajo mayor que el de arriba. Quiere decir que al final de cuentas me daría 0. Si n es impar, entonces este -1 a la n me da -1. Entonces me quedaría menos n entre n cuadrado más 1. Mismo rollo, como el grado de abajo es mayor que el de arriba, el límite me da 0. En este caso, los límites de las subsucesiones pares e impares coinciden. Quiere decir que el límite me da 0. ¿Okay? Muy bien. Ese es un ejemplo. Sigamos por acá. Muy bien. Otro ejemplo de una sucesión es esta. Coseno de npi. ¿Okay? Otra vez, si usted considera la sucesión de los pares, le quedaría 2kpi. Si usted recuerda, en el círculo trigonométrico, me disculpan el circulito, cuando tengo un número par multiplicado por pi, vean que sería, aquí estaría 0, 2pi, 4pi, 3, 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 9, 8pi, 10pi, perdón. Todos los pares estarían acá. Y este valor corresponde a 1. Coseno es 1 en todos los 2kpi. Pero cuando son impares, cae aquí. Y aquí el valor de coseno es -1. ¿Okay? Quiere decir que esta sucesión es divergente, porque para los pares da 1 y para los impares da -1. Bien. Esa también hasta cierto punto se podía pasar a función, esa es bien portada. ¿Okay? Sería el límite cuando x tiende a infinito de coseno de x, de xpi. Y ese límite no existe, la función coseno se la pasa jugando entre -1 y 1. Nunca, no va para ningún lado. ¿Okay?
¿Bien? Entonces el límite no existe. Okay. Algunas cosas que también vamos a utilizar en algunos casos es el teorema del sándwich. El teorema del sándwich, en teoría, ya lo habían visto en cálculo 1. ¿Okay? En teoría. Y dice lo siguiente, si no lo han visto, pues lo vemos acá. Si usted tiene tres sucesiones, sucesión de AN, BN y CN, donde la de BN está en medio de estas dos. Si usted calcula el límite por todos lados, usted calcula el límite aquí, el límite cuando n tiende a infinito, el límite cuando n tiende a infinito y el límite cuando n tiende a infinito. Y este límite le da un valor y este otro le da el mismo valor L, por así decirlo, ensangucha este límite. Este no le queda de otra que ir a ese valor, a ese tal L. Eso es lo que dice aquí. Si este límite cuando n tiene infinito y este límite cuando n tiene infinito dan L, no le queda de otra cosa al límite de la sucesión del centro que converger a ese mismo valor. Eso es lo que dice el teorema del sándwich. Por ejemplo, el límite de esta sucesión que está por acá. Esta sucesión, recuerden que coseno siempre está entre menos 1 y 1. Como tengo aquí un n cuadrado más 1, yo podría agarrar estas desigualdades y dividir entre n cuadrado más 1 todas estas desigualdades. Vean que en el centro me quedó la sucesión que tengo por acá. Y en los costados me quedaron estas dos sucesiones. Calculamos el límite por todos lados. Entonces ponemos límite aquí, límite aquí, límite aquí. Entonces el límite de esto me da constante entre infinito. Y el de la derecha, constante entre infinito, que se van para cero. Quiere decir que este límite me da 0, el de la derecha también me da 0, y al del centro no le queda de otra que ser 0. ¿Sí? Ese es el teorema del sándwich, que vamos a estarlo utilizando en varios ejercicios. Por aquí hay algunos, vamos a ver, casi siempre los ponemos con seno. Cuando tenemos límite de n entre n, entonces yo por aquí les pongo un link y el número del teorema, las notas de Miguel Walker del teorema del sándwich. Y es el mismo rollo, vean que aquí seno está entre menos 1 y 1, divido entre n todas las desigualdades y calculo el límite. Límite de esto, límite de esto, límite de esto. El límite de los costados me da 0, no le queda de otra que al límite del centro 0. ¿Okay? Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Algo importante, que es otra forma de abordar este tipo de límites con menos 1 a la n. Yo les dije que se podía hacer, por ejemplo, tomando la sucesión de los pares y la sucesión de los impares. Esa es una forma de hacerlo. Es con subsucesiones. La otra forma es utilizando este teorema, y es que el límite del valor absoluto de AN cuando n tiende a infinito, si es 0, si solamente si el límite de AN cuando n tiende a infinito es 0. El único problema de este teorema es que solo me sirve si el límite da 0. En cambio, si usted considera el límite de las sucesiones pares o impares, de las subsucesiones, puede que sea un poco más general que este que está aquí. ¿Sí? Pero bueno, también funciona. Agarra este límite, le mete valor absoluto, el valor absoluto se vuelve el menos 1 a la n, porque el valor absoluto de menos 1 a la n es 1. Le queda este que está por acá, saca factor común forzado un n, tanto arriba como abajo, cancela, y este límite le da constante entre infinito. Aquí está, este daría infinito, este daría menos 1, este daría 0, que es esto que está aquí. Y el límite le da 0. Como este límite da 0 con valor absoluto, el límite de la sucesión tiene que dar 0 según la fórmula 7. Muy bien. Ok, a veces uno utiliza esta notación en vez de poner el límite. Vamos a ver, tenemos una pregunta. Helen dice, ahí no es necesario hacerlo para los dos casos, en caso de K impar o K par. En vez de, bueno, no, la palabra no es exactamente lo de necesario, sino que son dos formas de resolver el mismo problema. ¿Okay? Entonces usted pudo agarrar esto y poner los términos pares. Si los términos pares, si ponía n par, le quedaba n entre n a la 3 menos n más 1. Como el grado abajo es mayor, el límite le daba 0. Si agarra los impares, le quedaría menos n entre n cubo menos 1 más 1, que también le daría 0.
Entonces el límite da a 0. Es una forma de resolverlo, Heli. La otra forma de resolverlo podría ser por medio de esta, que está aquí, que es el caso. ¿Okay? Entonces son dos formas de abordar el mismo problema. ¿Okay? Las dos son correctas. ¿Sí me explico, mi estimada Helen? Ok, perfecto. Muy bien. Ahora consideremos la otra sucesión, que es n factorial sobre n más 1. N factorial es el producto de 1 por 2, por 3, por 4, por bla, 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 por n menos 2, por n menos 1, por n. Es el producto de todos los números enteros desde 1 hasta n. Abajo tenemos un n más 1. ¿Okay? Muy bien. En este caso, uno puede notar que la parte de arriba es mucho más grande que solo el producto de estos dos valores, que n por n más 1. Como la parte de arriba es mayor que esto, porque vean que aquí tenemos otro montón de cosas, entonces vean que tenemos lo siguiente. Toda la sucesión es mayor que n por n menos 1 entre n más 1. Podríamos distribuir y ver que el grado de arriba es más grande que el grado de abajo. ¿Qué significa eso? Que este límite me da más infinito cuando n tiende a infinito. Pero entonces note lo siguiente. Tengo una sucesión a n mayor que otra. Voy a llamarle bn a esta parte. Y esta sucesión tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Es decir, que como esta cosa es más grande que una sucesión que tiende a infinito, a n no le queda otra cosa que tender a infinito. Entonces esta es otra forma de abordar este problema. Vuelvo a lo mismo. Cuando hay un factorial, esta no es una función bien portada, bueno, lo que yo llamaría bien portada entre comillas, o una sucesión bien portada. Porque no lo puedo pasar a función. Si yo intento escribir esto, bueno, voy a intentar escribir f de x igual x factorial entre x más 1. ¿Será que puedo hacer eso? ¿Ok? No lo puedo hacer porque no hemos definido nunca n factorial. ¿Ok? Perdón, x factorial. ¿Qué pasa si x es un medio? O 3/4, o pi, o raíz de 2. Recuerden que esta función debería estar definida para todo x mayor o igual que 0. ¿Okay? No hay una definición para un medio, por ejemplo. ¿Cuál sería el producto de todos los números anteriores a un medio? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, si hay factoriales, tampoco puedo pasar esa sucesión a función y a trabajarlo de esa forma. En general, entonces, hay dos funciones que yo le llamaría, o dos sucesiones que no son bien portadas. Las que tienen menos 1 a la n y las que tienen n factorial. Esas no se pueden pasar a función. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces hay que trabajarlas de otra forma. ¿De qué forma? Bueno, con los trucos y las herramientas que les estamos dando aquí para hacer el cálculo de los límites. ¿Sí? Otra forma de trabajar esto es decir, bueno, n factorial crece mucho más rápido que n más 1. Quiere decir que este límite se va para infinito. Por ahí en las notas de Miguel Walker, no estoy seguro si Jennifer hace un resumen, de un tipo de desigualdades, ¿okay? Para ver qué cosa converge o qué cosa tiende más rápido que otra a más infinito. Pero por ahí se los puedo pasar. Ok. Por aquí Jennifer hace lo que he venido diciendo hace rato, que es sucesiones definidas por una función. ¿Okay? Entonces, si tengo esta sucesión, que yo le llamaba más o menos bien portada, ¿okay? Esta sucesión está definida por esta función, que está bien definida para todo x mayor que 0. Como está bien definida, es continua y todo el rollo, yo puedo intercambiar el límite. Entonces, el límite de mi sucesión es igual al límite de mi función. Y otra vez, ¿para qué quiero hacer eso? Porque es mucho más sencillo. Y pues a veces utilizar todos los trucos que uno tenía en cálculo 1. Cosas súper importantes. Voy a darles un ejemplo.
Por ejemplo, esta sucesión que está por acá. 2n más 4 entre 2n menos 1 elevado a la esto que está aquí. ¿Sí? Esa sucesión, como es una función continua y demás, aquí yo pongo por nota 2.6, que es exactamente lo que dice Miguel Walker, y lo que hace Jennifer aquí en el teorema 3. Yo puedo pasar esta sucesión a una función. Aplico el logaritmo natural, etc. Y como esto es una función, yo puedo aplicar L'Hopital en algún momento. ¿Okay? Si ustedes empiezan a hacer un límite como una sucesión y aplican L'Hopital en una sucesión, van a perder puntos, porque uno no le puede aplicar L'Hopital a una sucesión. Uno solo le puede aplicar L'Hopital a los límites de funciones. Entonces esto de pasarlo a función tiene sentido, o es importante. ¿Okay? Muy bien, continuemos. Aquí hay unas fórmulas súper importantes que uno debe recordar o por lo menos saber calcular este tipo de límites. Son límites clásicos de cálculo 1, solo que pasados a sucesiones. ¿Okay? Muy bien, yo haré una tablita con estas cosas. ¿Okay? Hay una advertencia y dice, si a n es una sucesión y f es una función continua tal que f de n es igual a n, si a n converge, no se garantiza la existencia del límite de la función. O sea, la cosa no funciona al revés. Solo por si acaso. ¿Ok? Pero bueno, de sucesiones a funciones funciona a tope. ¿Ok? Funciona súper bien. Vamos a estudiar la convergencia de esta sucesión. ¿Okay? Esta sucesión se puede cambiar a función. ¿Okay? Y tiene la forma determinada 1 al infinito. Y de aquí en adelante es un simple y llano límite de cálculo 1. Como tiene la fórmula en el infinito, aplicamos e al logaritmo natural. Eso es lo que significa la exp, solo por si acaso alguien nunca la había visto. E al logaritmo natural del límite, intercambiamos el límite con el logaritmo, metemos el logaritmo, bajamos la potencia 4x, volvemos a evaluar, cuando evaluamos aquí nos queda más infinito por 0, me queda más infinito, logaritmo de 1 más 2 entre x, cuando x tiende a infinito, esto da 0, queda logaritmo de 1 que es 0. Muy bien, el 4 lo puedo sacar del límite, este x lo puedo pasar al denominador como 1 entre x, ese era el truco cuando teníamos las formas indeterminadas, infinito por 0. Me daba 0 sobre 0, puedo aplicar L'Hopital por ser una función. Aplico L'Hopital calculando las derivadas, simplifico lo que puedo y me queda esta expresión. Cuando x tiende a infinito, aquí me quedaría 0, me queda 1 a la menos 1 que es 1, y me queda 2 por menos 4, menos 8, me quedaría e a la menos 8. Y listo, ese es el límite de mi sucesión. Lo bueno vuelve. Así que si a alguien no le fue muy bien en la parte de límites, puede reivindicarse en esta parte de cálculos. Muy bien. Si uno calcula integrales, derivadas, en general su vida se simplifica mucho. No importa lo que estudie. Ok. Muy bien. Y por el día de hoy, en realidad quisiera llegar hasta aquí. La próxima semana tienen quiz y el quiz, si no me equivoco, entra solo hasta el cálculo de límites de sucesiones. ¿Okay? Si quieren ver un montón de sucesiones, el cálculo de un montón de sucesiones, pueden venir aquí y ahí intento hacer, o para la autoevaluación, ponemos un montón de cálculos de límites y cómo resolverlos. Por ejemplo, este en particular, ahí lo que aparecen son un montón de trucos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo de algunos límites. Por ejemplo, acá, que aparece una sumatoria arriba, 2, 4, 6, bla, 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 bla. En este caso, por ejemplo, que trae abajo un polinomio también. Aquí, si uno calcula el límite, pues esto no lo puede pasar a función tampoco. Aquí yo no puedo escribir una función de la forma 2 más 4 más 6 más 2x. Porque si x es un medio, ¿cómo sé cuáles números tengo que sumar? Este es otro caso de una función, de una sucesión que no es tan bien portada. No lo puedo pasar a función. ¿Cómo lo hago entonces? Bueno,
intento buscar alguna fórmula conocida. Por ejemplo, saco un factor común de 2. Y esto que está aquí es la suma desde 1 hasta n. Ah, esta es la famosa suma de Gauss, que por cierto la demostramos por inducción la clase anterior. ¿Sí? Es esta sucesión. Esta equivalencia o identidad. Muy bien, entonces puedo agarrar todos estos valores y cambiarlos a la fórmula. Ya con la fórmula hago la orejita y vea que me queda polinomio sobre polinomio. Tienen el mismo grado, entonces el límite son solo los coeficientes principales. ¿Sí? Y si quieren ver más trucos, hay un chorro de trucos aquí. ¿Sí? O de cosas que hay que utilizar. ¿Sí? Hay un montón, vean, hay un montón por acá. Otra cosa, por ejemplo, vean que aquí es la suma de los, ¿cómo es que se llama? La suma de los cuadrados, y había una fórmula que uno puede mostrar por inducción para la suma de los cuadrados para poder utilizarla acá. Por otro lado, aquí hay otra que es más bien que vea que en esta suma extraña que está por acá. Esa suma extraña tiene que ver con la suma geométrica, que es esta que está aquí, que también se puede demostrar por inducción. No lo demuestro aquí porque es uno de los ejercicios de la primera parte. Ustedes se van aquí mucho más hacia atrás. La suma geométrica es esta que está aquí. Y se demuestra por inducción. Aquí está la demostración. Es una fórmula que vamos a utilizar de aquí hasta que se acabe el semestre también. Okay. Es el ejercicio este 1.4, es importante que lo hagan y que esa fórmula se la aprendan de memoria. O por lo menos que la tengan en una ficha ahí presente en el cuarto. Okay. Muy bien. Solo para dar un preludio de lo siguiente, lo que sigue es estudiar la monotonía de las sucesiones. Las sucesiones pueden ser crecientes o decrecientes, o nada, digamos, no necesariamente crecientes y decrecientes. Entonces uno puede mostrar por medio de inducción y otras cosas si una sucesión es creciente, decreciente y demás. ¿Sí? En las próximas clases, luego vamos a ver también qué son cotas de sucesiones, vamos a tener que acotar, y la convergencia. Este es un teorema súper importante que se llama el teorema de convergencia monótona, eso lo vamos a ver luego, y también sucesiones recursivas. ¿Sí? Pero eso lo dejamos para la próxima clase. Igual tenemos 2 semanas para ver sucesiones. Así que, por lo menos hasta aquí voy a grabar la clase de hoy y vamos a pasar a dudas y demás. ¿Okay? Entonces...